oficial al Congreso y él nos va a anunciar por qué partido va. Don Augusto, muy buenos días, un gusto tenerlo en Noticias al Día. Buenos días, amigo. En efecto, nosotros, tú sabes, a nivel de nuestro gremio, de la Ujú. industria de la construcción y el sector autoempleado, de alguna manera hemos estado coordinando, trabajando con nuestros afiliados para que los trabajadores, ¿no? En este caso el sector de la industria de la construcción, los trabajadores informales, autoempleados, tengamos representación en el Congreso de la República y en el gobierno. En ese sentido hemos tenido la oportunidad de conversar con el general Donaire, ¿no? Y con el ingeniero César Acuña del Partido Alianza Para el progreso. para el Progreso, ¿no? Hemos conversado, ya hace 3 meses que venimos coordinando y en esta semana con el ingeniero César Acuña coordinamos y ya nos dijo oficialmente de que efectivamente en su partido va a darle el espacio a la clase obrera, nos dijo yo, ¿no? A los trabajadores. Nosotros le hemos agradecido porque nos está dando un espacio en forma incondicional. Aquí no hay absolutamente ningún acuerdo económico ni nada, sino la voluntad de que sumemos Ujú. a este proyecto de Alianza para el Progreso con el ingeniero César Acuña, ¿no? Para que llegue al gobierno como candidato a la presidencia de la República, el que habla en representación del sector laboral de los trabajadores. También vamos a tener ahí un espacio en la lista al Congreso de la República, ¿no? En ese sentido, ya podemos decirlo públicamente, porque hemos coordinado con él, podemos decirlo públicamente que el espacio de los trabajadores del sector de la industria de la construcción, ¿no? Está ya con el ingeniero César Acuña, ¿no? Asegurado al cien Sí, por ciento. Es una noticia muy importante porque hubo un congresista, José Luis Risco, que estuvo afiliado a la CGTP, postuló y al parecer, bueno, ya parece que un poco se olvidó de los trabajadores de la construcción que necesitan trabajar en favor y en beneficio de ellos. ¿Cómo va de llegar al Congreso? ¿Cómo va a trabajar las leyes, Augusto Ramos Dolmos? sí. El estado emocional de nosotros los trabajadores y el pueblo, lo que queremos, lo que estamos pidiendo, lo que estamos exigiendo, ¿no? Los trabajadores a nivel nacional y la Ujú. comunidad a nivel nacional, es de que queremos realmente de que el Congreso, por ejemplo, se preocupe por legislar en bien de los trabajadores, que es su función. Fiscalizar, obviamente vamos a fiscalizar al gobierno que ingrese, ¿no? El papel de fiscalización, pero legislar también en beneficio del pueblo, porque ese es el trabajo, para eso nos eligen el pueblo peruano, ¿no? Entonces nosotros, llegado al Congreso, vamos a cumplir el papel de fiscalización, pero vamos a preocuparnos por la razón que nos eligen, en mi caso, los trabajadores. En el sector de construcción civil, por ejemplo, son más de 450.000 trabajadores a nivel nacional. Ujú. En ese sentido, más el otro sector de compañeros que no tienen el beneficio que tampoco tenemos nosotros. Por ejemplo, en más de 40 años no tenemos la participación de utilidades, ¿no? Una de las luchas que voy a hacer en el Congreso, y yo me dirijo a los 450.000 obreros de la industria de la construcción, es ya no lo que el decreto legislativo 892 dice, el 10% de participación de utilidades, ¿no? Hemos estado coordinando y trabajando y vamos a llevar un nuevo planteamiento en el Congreso, de que es correcto de que sin nosotros tocar los activos, el capital de las empresas, ¿no? Si ellos tienen utilidad, o sea, si hay millones de soles de utilidad, que lo genera el capital y el trabajo, o sea, ambas partes, entonces nosotros vamos a plantear al Congreso, ni bien lleguemos al Congreso, vamos a generar un proyecto de ley para que se discuta y los trabajadores participen del 20%. El 80% de utilidad queda con un empresario, con el empresario, pero el 20% va a ser distribuido entre todos los O sea, trabajadores. ahora quiere decir usted que de aquí hasta las próximas elecciones, el trato, las conversaciones que usted venía haciendo por el 20% van a quedar paralizadas hasta que ingrese al Congreso, para Sí, porque, retomarlo con fuerza. sí, mira, nosotros, tú sabes, hemos hecho movilizaciones Ujú, pacíficas, ujú. ordenadas, no 100, hemos llevado más de 10.000, 20.000 trabajadores, hemos hablado como 6 veces en el Congreso de la República y sigue encarpetado el proyecto
de las utilidades en la Comisión de Trabajo, ¿no? Entonces parece que ya en este Congreso no hay posibilidad. Entonces nosotros en el próximo Congreso... ¿Conversaciones bajo la mesa han habido con debe ser las inmobiliarias, los empresarios? Debe ser, ¿no? Porque mira, si es que el Congreso realmente defiende los intereses del pueblo, o sea, de los trabajadores, porque todos somos trabajadores, entonces lo que es correcto, porque el Estado no va a poner un real, tampoco le estamos diciendo al empresario aumento de sueldos y salario a los trabajadores, no, estamos diciendo de lo que se gana. Si no hay utilidad, no compartimos nada, pero de lo que se gana, que es el esfuerzo del capital y la participación de la fuerza laboral, las utilidades. Estamos hablando pues de 450.000 obreros, más o menos 10.000 soles que le tocaba con este anterior proyecto. Hablamos de 4.000 millones de soles. Ahora con el planteamiento que vamos a hacer nosotros, va a ser 800.000 millones de soles que va a distribuirse a los trabajadores. Y yo siempre digo, no es que vamos a quitarle la utilidad al empresario, sino vamos a comenzar a hacer justicia porque nos están dejando de pagar eso. Y eso mueve el mercado interno. Tú sabes que ese capital, el obrero va a comenzar a desarrollar una serie de gastos internos, a mover el mercado interno y va a ayudar a crecer a nuestra patria, ¿no? Pero no solamente ahora va a ser el sector de construcción, porque en el Congreso se dan cosas raras, mira. El decreto legislativo 892 dice, para un sector de la producción 10%, para otro 8%, y para otros sectores 5%, y para construcción civil nada. Entonces nosotros, el proyecto de ley que vamos a elaborar, ni bien llegó al Congreso, va a decir, ¿no? Todas las empresas que generan renta de tercera categoría, privadas y públicas también, porque hay empresas públicas que generan renta de tercera categoría, ¿no? Darán la participación a sus trabajadores, en general, el 20%, sin discriminación para todos. ¿Por qué tenemos que discriminar a unos más y otros menos? ¿No? Entonces, va a ser para todos. Entonces, ya no estamos hablando de 450.000 obreros de construcción civil, estamos hablando de más de 3 millones de peruanos que están siendo discriminados y van a tener que homologar a quienes están recibiendo 5, 8 o 10%. Pero para esto, llegado al Congreso, habría pues de que dejar sin efecto las leyes anteriores, ¿no? Porque, bueno, ustedes hagan la ley del 10% y vienen y dicen, bueno, yo me estoy acogiéndome a la ley anterior que me dice que yo tengo que otorgar el 5%, tercera categoría, y a los trabajadores de construcción civil no está especificado en este proyecto, ¿no? Claro. En esta norma, en esta ley, como quieran llamarlo. Claro, y el Congreso de la República está dentro de sus facultades. Tú sabes que el Congreso de la República cumple su rol fiscalizador, crea leyes, deroga leyes y modifica también las leyes. Está dentro de su trabajo que tiene que hacer, ¿no? Exacto. Y nosotros vamos a pelear ese tema, ¿no? No solo eso, ¿no? Sino si yo soy sindicalista, ¿no? Si yo soy sindicalista, represento a un sector laboral e inclusive estamos trabajando ya la creación de una nueva central sindical con los autoempleados y otros sectores. En el Congreso mi trabajo va a ser luchar, trabajar, generar proyectos de leyes que de alguna u otra manera reivindiquen a los trabajadores, formales e informales, porque los que están con planillas son 80%, 20% digo, y los que están sin planillas es el 80%, hay que ver cómo ese 80%, que son millones de peruanos, tengan también de alguna u otra forma un mecanismo, beneficios sociales, ¿no? O sea, tengan atención médica. No es posible, hermano, del 80% de la población económicamente activa, son millones de peruanos. Entonces, mi trabajo en el Congreso va a ser eso, la voz de los trabajadores, no solamente construcción, sino la voz de los trabajadores. La voz de los mudos en el Perú. Exacto, porque no somos escuchados, en realidad, hasta el día de hoy. Ya van a tener una voz. ¿Cuándo le dan el número? Bueno, todos somos precandidatos. Inclusive los candidatos también a la presidencia de la República son precandidatos. Todos los que estamos en la lista del Congreso somos precandidatos y ya el número sale en el mes de enero. Formal, o sea, la presentación formal del candidato a la presidencia y la lista del Congreso, ¿no? Con los participantes, ¿no? Con la cuota femenina, la cuota de la juventud y todo eso. Pero ya tenemos por lo menos la conversación seria con el líder de Alianza para el Progreso, ¿no? Su palabra que ya hemos conversado y le hemos dicho, vamos a hacerlo público, porque tenemos que trabajar para crecer, ¿no? Y lo estamos haciendo ahora. Entonces, en ese sentido ya podemos trabajar y agradecerle al ingeniero César Acuña porque como es un emprendedor también, pues como dice él es un empresario, un emprendedor de abajo, de provincia,
Agradecerle porque está dando un espacio a la clase trabajadora, como dice, a la clase obrera, en todo caso al sector laboral, al sector trabajador, que a veces, tú sabes, los partidos tradicionales siempre quieren el apoyo de los trabajadores en los mítines, en las marchas, para pintar, repartir volantes. Porque para lo único que los usan, Sí, pues, ¿no? pero En todos los partidos políticos los usan, ¿no? Pero esperemos realmente, don Augusto Ramos Dolmos, que con su incursión en la política, a la cual saludamos, se pueda ya dar un cambio trascendental en los sordos, mudos y ciegos que tenemos en nuestro país, ¿no? Que no sean solamente utilizados para ir a pintar, colgar banderolas y este tipo de cosas. exacto, ¿no? Y justamente ya esta es una de las pruebas, ¿no? De las evidencias, digamos, de que ya tenemos un espacio, ¿no? Así es. Ahora nosotros, al llegar, ya los trabajadores y el pueblo tienen también que observarnos, fiscalizarnos, los compromisos que estamos asumiendo. Yo no soy un político tradicional que tengo años en el Congreso, estamos incursionando también recién en este sistema político para llegar al Congreso, ¿no? Y la palabra de un trabajador, porque yo vengo también, como dice, tengo ya desde el año 74 trabajando en construcción civil, ¿no? He sido peón, he sido oficial, he sido operario, he sido maestro de obra, o sea, vengo de abajo. Y la palabra de nosotros va a cumplirse en el Congreso. En ese sentido, yo les llamo, ¿no? A todos nuestros compañeros de la industria de la construcción civil, a los 450.000 obreros, ¿no? A los demás trabajadores de otros sectores, tenemos que dejar temas ideológicos, filosóficos, personales, y solamente concentrarnos en el Perú y en lo que en el Congreso tenemos que lograr las reivindicaciones para los trabajadores y el pueblo peruano, unirnos en esa causa y sacudirnos de temas ideológicos que a veces nos limitan, ¿no? O asuntos personales, o seguir a los viejos líderes, ¿no? Que manejan las organizaciones gremiales y políticas también, Así ¿no? es. Don Augusto, ha sido un gusto tenerlo en Noticias al Día, muchísimas gracias y bueno, no va a ser la última porque vamos a ver qué se viene más adelante, cuál es el número, pero nos dicen que volvemos con usted después de la entrevista con el general Edwin Donaire, quien ya está en los estudios. Muchísimas gracias, don Augusto. Muchas gracias. Una pausa en Noticias al Día, volvemos con Edwin Donaire, no se muevan.